El día de hoy el tema es el trastorno del desarrollo psicomotor o patologías del desarrollo, ¿no? Ok, entonces, el logro del aprendizaje, lo que sí quisiera que terminen conociendo después de la clase es el desarrollo psicomotor normal, que tenga una idea de qué es lo que es la parte normal, ¿no? La parte anormal o cómo identificar la parte anormal, qué intervenciones se realizan en rehabilitación y el pronóstico de estos pacientes. ¿Sí? Entonces, en la agenda obviamente vamos a desarrollar los temas que hemos mencionado, ¿ya? Bueno, entonces primero tendríamos que ver qué es el desarrollo psicomotor, ¿no? O sea, qué es lo que entendemos por el desarrollo. Viene a ser la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central. O sea, significa que yo, como no puedo ver cómo están haciendo las conexiones las neuronas, luego voy a chequear en base a lo que el niño puede ir adquiriendo, o sea, qué habilidades o qué adquisiciones motoras van desarrollando, ¿no? Entonces, por eso se llama manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central, ¿no? Este desarrollo se inicia intraútero, no es que el niño nace y ya va a empezar de cero, ¿no? Inicia intraútero, es un proceso integral, ¿no? De todo el cuerpo, es gradual, continuo, progresivo, acumulativo y con una secuencia ordenada y más o menos fija, ¿ya? Este orden o esta secuencia que es ordenada y fija, más o menos fija, es cefalocaudal, o sea, primero va de la cabeza a los pies, no al revés, por eso primero voy a controlar la cabeza y después voy a caminar y no puede ser al revés, ¿no? Próximo distal, o sea, controlo el tronco y después las extremidades, de lo reflejo a lo voluntario, como el niño nace con todos los reflejos primitivos, y después voy a hacer la parte voluntaria y también de lo grueso a lo fino, ¿no? O sea, primero es torpe, coge con toda la mano y después ya va a ser la pinza fina para poder hacer la escritura, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué es el desarrollo psicomotor normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entendemos por normal, ¿no? Y qué debemos tener en cuenta para evaluar el desarrollo psicomotor. ¿Ok? Entonces, el desarrollo psicomotor normal viene a ser el proceso que permite adquirir habilidades adecuadas para la edad, ¿no? Que ya están más o menos predeterminadas, ¿no? O sea, es lo que la gran mayoría consigue a determinadas edades. Obviamente eso cambia un poquito según las regiones en donde el niño pueda vivir, ¿no? Pero básicamente es casi igual en casi todos los lugares, ¿no? Obviamente, mientras más lejos del promedio se encuentra un niño, ¿no? Es menos probable que sea normal, ¿no? O sea, que la curva, la campana de Gauss. Entonces, en el desarrollo psicomotor normal vamos a ver o tomar en cuenta los hitos del desarrollo, ¿no? Los reflejos primitivos y el tono normal, el tono muscular, ¿ok? Entonces, para los hitos del desarrollo tomamos en cuenta el test peruano, en este caso, que es el que está estandarizado, que se utiliza en todos los lugares para ver el crecimiento y desarrollo del niño, ¿no? Después, aparentemente va a cambiar por el Wanka test, ¿no? O en todo caso, si ustedes tienen algún otro test que puedan usar o que les sea más fácil para usarlo, pues eso lo usaría. Pero siempre tienen que tratar de usar el mismo test para evaluar en el seguimiento del niño. No es que hoy día use el test peruano y de acá a un mes voy a usar el test de Denver y acá a 5 meses uso el RAPEC, que es el que tenemos nosotros, porque obviamente, ¿no? No va a ser exactamente igual. Entonces, de repente hoy día está bien y el siguiente control ya no está bien. Y con el otro test sí sigue estando bien, ¿no? Entonces, la idea es que siempre usen el mismo test, ¿no? Para hacer seguimiento del paciente, ¿no? Bien. Este test peruano tiene 12 líneas de desarrollo, como lo vieron este, acá en el esquema, ¿no? Tiene acá 12 líneas de desarrollo, ¿no? Y tiene 5 comportamientos. Los comportamientos vienen a ser las áreas, ¿no? Donde uno va a ir evaluando. Tienen la parte motor gruesa, la parte del lenguaje, la parte motora fina, o llamada acá visomotora, la personal social, ¿no? Y la parte de la inteligencia y el aprendizaje, ¿no? Entonces son las 5 grandes áreas que ustedes tienen que evaluar al niño, ¿no? La parte motora gruesa, motora fina, la parte del lenguaje, la parte personal social y la inteligencia, ¿ok? Bueno, entonces acá ese es un resumen del test peruano con las cosas quizás más importantes que tienen que recordar, ¿no? Como yo les decía, los que han rotado acá conmigo, les decía el 3, 6, 9 y 12, ¿no? 3 la cabeza, 6 se sienta o se mantienen sentados, ¿no? 9 gatean y al año caminan, que es las cosas más grandes que el niño va a tener que lograr a lo largo del primer año, ¿no? Acuérdense que el desarrollo va de arriba para abajo, por eso que primero controlo la cabeza y al final voy a terminar caminando, ¿ya? Entonces, el 3 meses controlo la cabeza, 6 meses se dan la vuelta, o sea, realizan el rolido,
Y normalmente a los 7 meses es donde ya está sentado sin apoyo. O sea, lo sientan al niñito y ya no tiene que apoyarse las manos. A los 6 meses el niño puede permanecer sentado si ustedes lo sientan, pero todavía con un apoyo de una mano, ¿no? Pero ya se mantiene sentado con apoyo. A los 9 meses gatean, ¿no? O logran sentarse solos, o sea, de echados se sientan, que es diferente a los 6 meses que se mantienen sentados, ¿ya? Y al año están caminando. Y algunas otras cosas que de repente debemos recordar es que a los 3 meses los niñitos abren las manos, ¿no? A los 6 meses ya el niño puede coger un objeto en cada mano, ¿no? Y a los 12 meses va a ser la pinza fina. En el lenguaje, los que han rotado conmigo les decía que al año normalmente el paciente ya está diciendo palabras sueltas, mamá, papá, teta, agua, ¿no? Palabras de a uno. A los 2 años está hablando palabras, o sea, junta palabras, mamá ven, quiero teta, dame agua, y a los 3 años está haciendo oraciones cortitas, ¿no? Mamá, quiero teta, mamá, dame agua, o sea, de 3 palabras en adelante, ¿ok? Entonces, por acá tienen ese resumen que por ahí lo pueden ir revisando y que no se olviden el 3, 6, 9 y 12, ¿no? Que es importante. Entonces, después vemos los reflejos primitivos, que son movimientos automáticos, estereotipados, o sea, porque tienen como una secuencia más o menos fija, ¿no? Y tienen como objetivo que el feto se desarrolle adecuadamente, ¿no? En el útero, pase por el canal de parto y ayudarlo a sobrevivir una vez que ha nacido. O sea, tiene varios objetivos, ¿no? Uno es que se desarrolle adecuadamente intraútero, que pase, ayudarlo a que pase por canal de parto, o sea, a la hora del nacer, y también ayudarlo a sobrevivir una vez que ha nacido, ¿ok? Bueno, los reflejos, hay un montón de reflejos, son como 70, pero de ahí esos 70 hemos escogido 5 reflejos que son importantes para nosotros que los podamos observar porque nos dan una idea de cómo está madurando ese sistema nervioso central, ¿no? Tenemos el reflejo de aprehensión palmar, reflejo tónico cervical asimétrico, el moro, el tónico cervical simétrico y el reflejo de aprehensión plantar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el reflejo de aprehensión palmar, ¿no? Donde ponen ustedes el dedito, cualquier objeto en la palma de la mano y el niñito automáticamente lo cierra, ¿ya? Acá tienen el tónico cervical asimétrico, se llama tónico cervical asimétrico porque va en dirección del movimiento del cuello, ¿no? Y es asimétrico porque los dos lados del cuerpo, ¿no? Los dos semicuerpos son diferentes, se mueven diferentes, ¿ok? Entonces se llama esgrimista, ¿no? Porque es la posición del esgrimista, espadachín, y bueno, ustedes de repente no conocen, pero es como el baile del meneíto, ¿no? El meneíto, ustedes giran la cabeza para un lado y flexionan el brazo del lado nucal, o sea, de la cabeza, y extienden el lado donde miran, ¿no? Acá tenemos el reflejo de Moro, que es como un susto, el tónico cervical simétrico que interfiere también con el gateo, ¿no? Porque ven acá que es simétrico porque los dos lados del cuerpo funcionan o sea, se mueven de la misma manera, ¿no? En este reflejo, el niño extiende la cabeza, ¿no? Y extiende los brazos y flexiona las piernas. Y cuando flexiona la cabeza, flexiona los brazos y va a extender los miembros inferiores, ¿no? Se llama tónico cervical simétrico. Y el último reflejo que vamos a ver es el reflejo de prensión plantar, ¿no? Igual que el palmar, o sea, ustedes hacen presión en la cabeza de los metatarsianos y el chiquito hace una garrita del pie, ¿ok? Entonces, este es un resumen de los reflejos primitivos, ¿no? Cuando se inhibe, hablamos de inhibición de los reflejos, recuerden, ¿ya? No, el reflejo no es que se desaparezca y que nunca más va a volver a aparecer, ¿no? El reflejo se va inhibiendo porque la parte cortical, ¿no? Que es la que va a hacer los movimientos voluntarios, inhibe a la parte subcortical donde están originando los reflejos, ¿no? Por eso es que cuando hay lesiones centrales a nivel cortical, esos reflejos pueden volver a aparecer, ¿no? Los que entre comillas habían desaparecido, ¿no? Vuelven a aparecer. Por eso se habla de inhibición y no de desaparición, ¿ok? Entonces, el reflejo de aprehensión palmar se inhibe más o menos 3, 4 meses y si es que no se inhibió en forma correcta o a tiempo, va a interferir con la aprehensión voluntaria, ¿no? Porque obviamente está con el puño cerrado y no me deja abrirlo para poder coger objetos, ¿ya? El tónico cervical asimétrico se inhibe entre los 4 y 6 meses y me interfiere con el rolido, o sea, no me puedo dar la vuelta porque ese tónico no me deja y también interfiere con la línea media, o sea, no puede juntar sus manos en la línea media, ¿ya?
Eso es un reflejo que es muy importante y que me interfiere en muchas cosas. ¿Ok? El reflejo de Moro se inhibe entre los 4 o 6 meses y me interfiere con las reacciones de defensa. Acuérdense que el Moro es como un susto, ¿no? Ustedes abren los brazos, después los cierran, después lloran, y cuando tienen ese reflejo de Moro, ¿no? Que no se inhibió de forma adecuada, el niño no se va a poder defender, simplemente se asusta, abre los brazos y se termina cayendo y no pone las manos para defenderse. ¿Ok? Tenemos el tónico cervical simétrico, ¿no? Como les decía, ese reflejo tiene una particularidad porque no es que está presente al nacimiento, o sea, no lo van a ver cuando el niño ya ha nacido, sino que se presenta alrededor de los 6, 8 meses, ¿no? Entre los 6 y 8 meses ustedes lo van a poder observar, ¿no? Y interfiere, si es que está presente, que no se inhibe adecuadamente, interfiere con el reflejo, ¿no? Ustedes veían que si levantaba la cabeza, extendía los brazos, flexionaba y se sentaba. El niño no podía gatear en esa forma, ¿no? Y a veces cuando tienen ese tónico cervical terminan gateando como conejito, ¿no? Como dando saltitos, ¿no? Como un conejito. Y el otro reflejo es el reflejo de prensión plantar, ¿no? Que se inhibe más o menos a los 9 meses y que impide la bipedestación, o sea, ponerse de pie y caminar, porque obviamente el pie está en garra y no va a poder caminar como debería ser, ¿no? Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta es el tono muscular, ¿no? O sea, el niño cuando nace está un poquito así hipertónico, en flexión, ¿no? Es lo normal para esa edad, ¿no? Podemos ver acá un niño que está hipotónico, que no es lo normal, y acá un niño que está hipertónico, ¿no? O sea, sumamente duro, está flexionado, ustedes ven con las manos en puño, acá le quieren abrir las manitos, estirar los brazos y es muy difícil hacer, ¿no? Entonces, el tono muscular viene a ser el estado permanente de contracción parcial, pasiva y continua de los músculos que ayuda a mantener la postura corporal acorde a cada movimiento, ¿no? Entonces, ustedes ven y están todos relajados, entonces el tono muscular está disminuido y cuando ustedes se quieren ponerse de pie, como que les cuesta más porque el tono está como más relajado, ¿no? En cambio, si están en posición de alerta, ustedes ven que su tono está mejor y cualquier movimiento es mucho más rápido para que lo hagan, ¿no? Igual pasa con el niño, sino que hay algunos que ya son patológicos, como una hipotonía o una hipertonía, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para evaluar el desarrollo psicomotor, no? Tenemos que tener en cuenta la anamnesis, los factores de riesgo, el examen físico o los test o pruebas de evaluación, que ya mencionamos al test peruano, y los exámenes complementarios, ¿no? Entonces, la anamnesis obviamente es muy importante, ¿no? Porque si tenemos pacientes que tienen hermanos con alguna patología neurológica, tenemos hermanos que tienen una distrofia muscular, obviamente ese niño que estamos recibiendo hoy día o que estamos chequeando podría también tener ciertos factores de riesgo, ¿no? Por eso que es importante hacer una anamnesis amplia, ¿no? O sea, o detallada, digamos así, para conocer más a ese paciente y qué alteraciones podría presentar ese niño, ¿no? Y factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo tiene? Por ejemplo, fue en prematuro, ¿no? No sé, al momento del parto, el niño no lloró, ¿no? Entonces son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Postnatales, de repente nació todo bien y se puso amarillito, se puso histérico y tuvieron que hacerle fototerapia, oxígeno-transfusión, o de repente convulsionó ese niño. Entonces tenemos que tener en cuenta esos factores de riesgo porque nos van a decir si va a tener más probabilidades de tener problemas o no. ¿Ok? Bueno, el examen físico, obviamente vamos a evaluar el niño completo, ¿no? Porque con eso podríamos sospechar de alguna otra patología, ¿no? Acá tenemos una plagiocefalia, que es bueno, que la cabeza está como en oblicuo, ¿no? Bueno, a veces se ha pensado que esta plagiocefalia podría alterar la forma del cerebro y por lo tanto alterar las funciones, pero en realidad no se ha visto mayor correlación con eso, ¿no? Ya salvo que el niño tenga alguna malformación a nivel cerebral, entonces ahí sí. Acá tenemos manchitas café con leche que están asociadas a la neurofibromatosis, ¿no? Tenemos acá un pie bot, ¿no? Acá tenemos una lesión bueno, tenemos acá una artroriposis, que es cuando el niño no puede mover bien sus articulaciones y así nace, ¿no? Acá tenemos una espina bífida o mieloma meningocele. Acá tenemos un niño que tiene una alteración. Acá tiene una implantación baja de los pabellones auriculares, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos porque a veces puede pasar desapercibido. Ya si tiene una implantación baja, pueden sospechar algún síndrome genético, ¿no? Acá tienen una ausencia de conducto auditivo externo, ¿no? Acá tienen
por ejemplo, un niñito que tiene un cuello alado, que va asociado con algunas patologías genéticas, y acá tienen, por ejemplo, un niñito que tiene un ojo más pequeñito, ¿no? Y probablemente no pueda ver bien con ese ojo, ¿no? Una microftalmia. Ok, entonces esas cosas tenemos que darnos cuenta. A veces vienen chiquitos y vienen con el pelo largo y no se ven estas alteraciones, ¿no? Y después vemos que el niño no está escuchando, no está hablando y tienen esas alteraciones. Bueno, entonces después vemos las pruebas o test de evaluación. Como les decía, hay un montón de pruebas, ¿no? La idea es que ustedes escojan el que mejor les va, lo que mejor cumplen sus objetivos para que puedan utilizarlo, ¿no? Acá tenemos el test peruano, el EDP, que es el que se usaba antes, ¿no? Acá tenemos el test de Hammersmith, acá tenemos el Milani Comparetti, los movimientos generales, ¿no? El test de Bailey, que es el que se usa, es un examen bastante completo, pero es bastante largo para hacerlo y que se usa en todos los trabajos de investigación. Y también tenemos nuestro REVAPET, que no lo he puesto por acá, que es el que usamos nosotros en el servicio, que hemos hecho un compendio de muchos de los tests para poder evaluar el desarrollo psicomotor, y también tenemos los signos de alarma, ¿no? Bueno, los exámenes complementarios, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes si siempre tenemos que pedir exámenes complementarios, ¿no? Y no, la respuesta es no. Obviamente vamos a pedirlos en función de lo que el niño necesite, ¿no? Si vemos que el niño por ahí tiene alguna patología o sospechamos que ha sangrado a nivel ventricular, entonces le podemos pedir una ecografía, siempre y cuando sea pequeño y la fontanela esté abierta, ¿no? Tenemos tomografía de resonancia siempre y cuando sospechemos que hay alguna alteración en el sistema nervioso central, ¿no? Electroencefalogramas, si vemos que el niño está haciendo algunos movimientos involuntarios, potenciales evocados auditivos, visuales, emisiones fotoacústicas, ya que en algunos hospitales se hacen de rutina las emisiones fotoacústicas para el tamizaje auditivo, ¿no? Pruebas de laboratorio, ¿no? Pruebas genéticas si es que lo necesita, radiografías u otros exámenes más complementarios, ¿no? Entonces depende qué es lo que ustedes sospechen, es lo que van a solicitar. Entonces no siempre se toman los exámenes complementarios, de acuerdo a la evaluación física que ustedes encuentren, la sospecha que tengan del paciente, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, ¿el desarrollo psicomotor del prematuro será igual que el niño que nace a término? O sea, ¿será igual que el niño que nació a los 9 meses, no? Y no, el niño que nace a lo prematuro, obviamente no terminó de desarrollar bien su cerebro porque es como que nace 28 semanas y es como que todavía le falta madurar hasta que tengan las 40 semanas. Entonces, su desarrollo va a ser un poquito diferente, ¿no? Va a demorar más tiempo, entre comillas, ¿no? Para desarrollarse, y el cerebro pues va a tomar el tiempo que necesite para llegar a esa maduración, ¿no? Y por eso es que tenemos que usar la edad corregida, ¿no? La edad corregida es como que vamos a llevar al niño a término, ¿no? Es como que ese niño nace antes de tiempo y su desarrollo no va a ser exactamente igual que el niño que nació a los 9 meses. Tiene de todas maneras ese tipo de atraso, entre comillas, como les decía, porque no es un atraso verdadero, sino es un atraso porque nació antes de tiempo, porque ese paciente nació antes de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a usar la fórmula, ¿no? Que significa la edad corregida, la edad que debería tener si hubiera nacido a las 40 semanas, ¿no? Y significa que es la edad cronológica, que es la edad actual, ¿no? La edad de los meses de vida, ¿no? Y le vamos a restar lo que es 40 menos la edad gestacional, que es lo que le faltó para nacer, ¿no? Entonces, si un niño debe nacer a las 40 semanas y le falta 2 meses para nacer, entonces la edad que tengo le quito esos 2 meses. Entonces, la edad corregida viene a ser la edad que debería tener si hubiera nacido a las 40 semanas. Entonces, a la edad que tiene ahorita, le quito lo que le faltó para nacer. ¿Okay? Entonces, si el paciente nació a 32 semanas de edad gestacional, ¿no? Y actualmente tiene 2 meses de vida, o sea, edad cronológica, ¿cuál sería la edad corregida? Entonces, a las 32 semanas, ¿cuánto le faltó para llegar a las 40 semanas, que es un embarazo normal? Le faltaron 8 semanas, ¿no? 8 semanas vienen a ser 2 meses, ¿no? Entonces, en razonamiento, diría, a la edad que tengo, le quito lo que le faltó para nacer. O sea, la edad que tengo ahorita, que son 2 meses, le quito los 2 meses y mi edad corregida sería como recién nacido. ¿Ok? Entonces, línea, vamos a verla en una línea de tiempo para que, entonces tiene 32 semanas gestacionales que nació, ¿no? ¿Ya? Y ahorita tiene 2 meses la edad de hoy. Entonces, 2 meses, ¿ya? Entonces, nació 32 semanas. ¿Cuánto le faltó para nacer? Hasta llegar a las 40.
son 8 semanas, ¿no? Hasta las 36 son 4 y las 36 hasta las 40 son 4 semanas más, son 8 semanas. Entonces, de 32 hasta 40 me faltaron 8 semanas, ¿ok? Y ahorita tengo 2 meses, entonces le quito un mes, le quito 2 meses y le das, corregida, sería 40 semanas de recién nacido, ¿no? Y si ese niño ahorita tiene 3 meses, entonces le quito los 2 meses que me faltó para nacer y tendría un mes de edad corregida, ¿no? Entonces no se olviden que la edad corregida viene a ser la edad, ¿no? Que tendría si hubiera nacido a las 40 semanas. Entonces la edad que tiene ahorita, le quito lo que le faltó para nacer. No sé si eso está claro, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctora, ¿podría repetir, por favor? A ver, ¿qué es lo que no se ha entendido? Me perdí un poco con el tema de las 8 semanas. Ah, ya, ya. Por ejemplo, ya, ese niñito nació a las 32 semanas, ¿no? ¿Cuánto le faltó para nacer para llegar a 40 semanas? Ah, 8 semanas. 8 semanas, ¿no? Que son más o menos ¿cuántos meses en 8 semanas? 2 meses. 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, si ese niño ahorita tiene 2 meses, o sea, hoy día, ¿no? Me lo traen al consultorio y tiene 2 meses, yo le voy a quitar los 2 meses que le faltó para nacer. O sea, le quito acá un mes, le quito 2 meses. Entonces, la edad corregida sería 40 semanas o como recién nacido, ¿no? Ahora, si ese niño tiene hoy día, lo traen, tiene 3 meses, le voy a quitar 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la edad corregida en ese caso? Si tiene ahorita 3 meses. Un Un mes, mes, doctora. ajá, claro, porque 3 meses menos 2 sería un mes, ¿no? Si ese niño ahorita tiene un año, ¿cuál sería la edad corregida? 10 meses, doctora. 10 meses, ¿no es cierto? Entonces, le quitan lo que le faltó para nacer. Ah, pueden olvidarse de la fórmula si quieren, pueden acordarse, pero si al final se olvidan, tienen que decir, le quitan lo que le faltó para nacer, ¿no? Entonces, si me falta un mes, entonces, porque nació 36 semanas, ¿no? ¿Cuánto le faltó para nacer? Le faltó un mes, ¿no? O 4 semanas. Entonces, si ahorita tiene 7 meses, ¿cuál sería la edad corregida? Si nació 36 semanas, le faltó un mes para nacer, ¿no? ¿No es cierto? Para las 40 semanas. Si ahorita tiene 7 meses, le voy a quitar un mes. Entonces, ¿cuál sería la edad corregida? 6. 6 meses. Ajá, muy bien. Sí, ¿está claro ahorita o todavía hay dudas? Sí, doctora, todo claro, gracias. Sí, ya. Ahora yo les pongo un poco más difícil. Si nació, ya, las 32 semanas, ¿no? Y ahorita tiene un mes de nacido, ¿cuál sería la edad corregida? Doctora, sería como un mes negativo, pero Claro, pero no puedo ponerlo negativo, ¿no es cierto? Entonces, es como que ustedes le cero, restan acá. ¿Cómo? cero, sería cero. No, no puede ser cero, ¿no? Porque no puedo tener edad cero. Entonces, le tengo que poner, mira, si nació 32 semanas, ¿no? Y ahorita tiene un mes de nacido, entonces ustedes dirían, ¿cuánto le faltó para nacer? 40 semanas, ¿no? Entonces necesitaría 2 meses, ¿no? Entonces, si es 2 meses, ustedes tendrían que restarle, ¿no? Al mes que tienen. O sea, si tienen un mes ya, y le quitan 2 meses, sería un mes y 2 meses, ¿no? Entonces, al final tendría 36 semanas de edad gestacional, o en todo caso, ustedes podrían sumarle el mes que tienen. 32 más 4 semanas serían 36 semanas gestacionales. Entonces, ustedes tienen que poner en la respuesta 36 semanas gestacionales, ¿ok? Entonces, ese niñito tiene 32, no sé, nació 32 semanas y tiene un mes, ¿no? O sea, un mes, 4 semanas post. Entonces le quitan un mes, le quitan 2 meses, sería 36, o sea, porque sería un mes negativo, ¿no? O le suman la edad que tiene, o sea, 32 más 4 serían 36 semanas, ¿ya? Entonces, normalmente lo que hacemos nosotros es eso cuando subimos a ver a los prematuros, ¿no? Dicen, paciente nació 32 semanas, ahorita tiene 2 semanas de vida, entonces 32 más 2 serían 34 semanas gestacionales. Ahorita tiene 4 semanas de vida, entonces 32 más 4 serían 36 semanas gestacionales. Y ahí sí le vamos sumando, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven que les salga negativo, ¿no? No le pueden poner -1, ¿no? En todo caso, bueno, podrían restarle las 40 semanas menos las 4 semanas serían 36, o le pueden ir sumando las semanas que tiene de vida, ¿ok? No sé si eso se entendió, ¿está claro? Más o Sí, menos, doctora, todo claro. sí, ya.
Bueno, eso por ahí solamente es un poquito más difícil, pero viene por el mismo principio, ¿no? Vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, la interpretación de los resultados. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con el test peruano, ¿no? Que es en base a lo que vamos a evaluar al paciente en este caso. Entonces, la interpretación de los resultados me dice que el desarrollo es normal, ¿no? Un ratito. Por ejemplo, si ese niñito tiene 3 meses, ¿ya? Tiene 3 meses de edad corregida o 3 meses de vida, ¿no? Entonces debería, pues, controlar la cabeza, debería levantar la cabeza cuando está boca abajo y hacer algunas cosas. Pero si ustedes lo evalúan, por ejemplo, y todas las cosas que hace son como de 3 meses, ustedes dirían que ese niño está bien, ¿no? Si ustedes lo evalúan, por ejemplo, ¿no? Y ese niño controla la cabecita bien, pero, por ejemplo, acá todavía está como si tuviera 2 meses y acá como si tuviera un mes, ¿no? Entonces tiene algunas cosas de 3 meses y otras cosas de repente de 2 meses y otras cosas de uno. Entonces tiene áreas donde está atrasado, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo lo interpretamos. Entonces ese niño que tiene todo como debe ser, hace todas las cosas de 3 meses, sería un desarrollo normal, ¿no? Porque hace todas las cosas como uno estaría pensando que las tiene que hacer, ¿no? Entonces se llama desarrollo normal, ¿ok? Si ese niño tiene antecedentes de riesgo, por ejemplo, fue prematuro, de repente tiene una enfermedad congénita, de repente tiene hermanos que tienen enfermedades metabólicas, ¿no? Se convierte en un niño con factor de riesgo. Pero ahorita, cuando yo lo evalúo, ¿no? Está haciendo todas las cosas que les corresponden, solamente que tiene factores de riesgo, ¿no? Por lo tanto, ese niño se llama riesgo para trastorno del desarrollo. O sea, ese niño no tiene ahorita, pero tiene factores de riesgo. Entonces, tenemos que observarlo porque en algún momento podría presentar alteraciones en su desarrollo, ¿ok? Y cuando ese niño, que yo les mencionaba, tiene 3 meses, pero está haciendo cosas de repente de 2 o cosas de un mes, entonces ahí ya se llama trastorno del desarrollo. O sea, el niño tiene una desviación hacia la izquierda, ¿no? Porque está haciendo cosas que ya debería haber logrado. Se llama trastorno del desarrollo. Y si hacen cosas más adelantadas, o sea, tiene 3 meses, pero hace cosas de 4, cosas de 5, se llama adelanto del desarrollo, ¿ya? Entonces, si ese niño está todo normal para su edad, hace todo lo que le corresponde para su edad, se llama desarrollo normal, ¿no? Si está todo normal ahorita, pero tiene factores de riesgo, o sea, tiene factores que me van a decir que en algún momento podría atrasarse, entonces ese niño se llama riesgo para trastorno del desarrollo, ¿no? Y si ese niño está atrasado, se llama trastorno del desarrollo, y si está adelantado, o sea, la curva está hacia la derecha, se llama adelanto del desarrollo. Okay. Bueno, entonces vamos a ver lo que es trastorno del desarrollo psicomotor, ¿no? Viene a ser que el desarrollo que vemos se aparta, ¿no? De manera significativa de lo que debe hacer para la edad, ¿no? Según el test que ustedes escojan, pues, ¿no? ¿Ok? Obviamente puede ser parcial, o sea, si es un solo área afectada, o puede ser global si son 2 o más áreas afectadas, ¿ok? Lo otro también tenemos que tener en cuenta que no solamente se puede afectar el área motora, también puede ser la memoria, el lenguaje, resolución de problemas, interacción social, cualquiera de las áreas puede estar afectada, ¿ya? No solamente tenemos que hablar de atraso en el desarrollo o trastorno en el desarrollo, si es que está la parte motora comprometida, ¿no? Pueden estar las otras áreas también comprometidas, como nos pasa con los autistas, ¿no? La parte motora puede estar todo normal, pero el lenguaje, la comunicación, la inteligencia o la interacción social pueden estar atrasadas. Bueno, el trastorno del desarrollo psicomotor, ¿no? O sea, cuando vemos un niñito que está atrasado en el desarrollo, ¿no? Podríamos plantearnos las siguientes posibilidades, ¿no? Variante de lo normal, ¿no? O sea, es un niño que todo lo hace más tarde, o sea, por ejemplo, en lugar de controlar la cabeza, lo hace a los 4, ¿no? En lugar de los 3, lo hace a los 4. En lugar de mantenerse sentado solo los 6 meses o 7 meses, lo hace a los 7, 8 meses. En lugar de gatear a los 9 meses, lo está haciendo a los 10. En lugar de caminar el año, pues lo hace el año 2 meses. Pero todo lo demás está bien, ¿no? O sea, simplemente se atrasa, ¿ya? No tiene reflejos primitivos, no tiene alteración del tono, solamente que se atrasa un poquito más, ¿ya? Ese puede ser una variante de lo normal. Y lo que se ha visto con esos niñitos es que les han tomado, por ejemplo, resonancia magnética y han visto que tienen un retardo en la mielinización, ¿no? O sea, no es que no se estén mielinizando como una enfermedad mielinizante, sino que tienen un retardo ya genéticamente determinado que hace que se demore un poco más en hacer las cosas. Pero puede ser una variante de lo normal, ¿ya? Puede ser un retraso pobre
o inadecuada estimulación. Por ejemplo, el niño que lo dejan todo el día echadito, nadie lo carga, nadie lo estimula, entonces puede atrasarse porque no lo estimulan, pero todo lo demás está bien. O sea, el niño no tiene alteración del tono, no tiene alteración de la postura, no tiene reflejos alterados, ¿no? Solamente está atrasado. Puede ser un retraso por enfermedad crónica extraneurológica, por, eso por ejemplo, un niñito que tiene una enfermedad cardíaca, una enfermedad respiratoria, o que está siempre con oxígeno, ¿no? Entonces ese niño no se puede mover bien porque tiene una enfermedad que lo limita, ¿no? Entonces de repente se mueve un poco y se cansa, ¿no? O se agita, entonces por eso no puede avanzar porque tiene una enfermedad extraneurológica. Le solucionan ese problema, por ejemplo, tiene una cardiopatía, lo operan y ese niño empieza a avanzar, ¿no? Porque ya no tiene ese problema cardíaco, ¿ok? Puede ser como consecuencia de déficit sensorial aislado, por ejemplo, el niño que es ciego, ¿no? Ya sea congénito o ya sea adquirido, ¿no? Cuando es pequeñito estoy hablando, nunca controló la cabeza, nunca se sentó, entonces no sabe cómo se puede orientar en el espacio y por lo tanto puede demorarse más en hacer las cosas, ¿no? Se demora porque no se puede orientar, o sea, el niño chiquitito se orienta porque mira, porque se puede permanecer con la cabeza en alto porque se está fijando la mirada en algo, pero el niño que está ciego le cuesta más eso, ¿no? Es como que no se puede orientar, entonces no prefiere estar echado porque tiene inestabilidad, ¿no? ¿Okay? No se puede orientar en la parte visual. Puede ser una regresión psicomotriz, o sea, el niño adquirió las cosas, pero empieza a atrasarse, ¿no? Esa es una regresión. O sea, ya el niño estaba caminando, hablando y empieza a regresionar, o sea, empieza a perder las facultades. Esa es una regresión psicomotriz, ¿ok? Y también tenemos los trastornos de origen central, que es lo que vamos a hablar ahorita, que es la parálisis cerebral, ¿ya? Obviamente, el trastorno motor de origen central puede ser otras patologías, pero básicamente nos vamos a enfocar en la parálisis cerebral, que es lo más frecuente, ¿ya? Tenemos trastornos motor de origen periférico, ¿no? Por ejemplo, el niño que tiene una lesión de plexo braquial, ¿no? No es central, es periférico, ¿no? Y se atrasa para mover su brazo porque tiene una lesión periférica, ¿no? O musculoesquelética, por ejemplo, pueden tener una astrogriposis, como les mencionaba, o una escoliosis severa. Entonces tenemos atraso o trastornos porque tengo otro tipo de condición, ¿no? Puede ser anticipación de otros trastornos del desarrollo, como un TEA, por ejemplo, ¿no? Y acuérdense que el retraso en el desarrollo siempre es un diagnóstico provisional y que más o menos después de los 3 o 5 años tenemos que definir a qué tipo de trastorno nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver lo que es el trastorno motor de origen central, en este caso la parálisis cerebral, ¿no? Antes se llamaba infantil, pero ahora ya no se llama así, sino se llama parálisis cerebral nada más porque todos ocurren en la infancia, ¿no? Y ya tenemos niños también, niños ya no, tenemos adultos con parálisis cerebral también, o sea, como que vivieron toda su vida con eso, ¿no? También se le conoce como enfermedad motora de origen central, encefalopatía crónica no evolutiva. ¿Ok? Bueno, la parálisis cerebral viene a ser un trastorno motor, ¿no? De origen central, ¿no? Que es como consecuencia de un daño, ¿no? Que se da a nivel del cerebro inmaduro y por lo tanto ese niño no puede moverse bien, ¿no? Tiene los reflejos primitivos alterados o incrementados y el tono muscular alterado. Es una alteración del tono, la postura y del movimiento, ¿no? Se da en un cerebro inmaduro, ¿ok? Bueno, las características pueden ser muy variadas, ¿no? Va a depender del daño, la extensión, ¿no? La mayoría ocurre antes del nacimiento, no se sabe realmente cuál es la causa. Eh, y el daño que se dio en el cerebro es permanente, o sea, ya tiene el daño, pero no es progresivo. No es progresivo porque no es una enfermedad metabólica que va a seguir haciendo daño en el cerebro, no es una enfermedad desmielizante que va a dañar más el cerebro, no es un tumor, ¿no? El daño ya se dio, el daño no es progresivo, ¿no? Pero las manifestaciones clínicas van a ir cambiando porque obviamente ese niño va a ir desarrollándose, ¿no? Ese niño nace y no sabe hacer nada, ¿no? Y va a tener que desarrollarse con un cerebro que está dañado y por lo tanto sus manifestaciones pueden ir cambiando de acuerdo al estímulo que pueda recibir y de la plasticidad cerebral que tenga el paciente. Bueno, lo que sí es, nunca es debido a problemas de músculos o nervios periféricos, o sea, una lesión de plexo braquial no es una parálisis cerebral, una escoliosis no va a ser debida a una parálisis cerebral, ¿no? Claro, la parálisis cerebral con el tiempo puede desarrollar una escoliosis, pero no al revés, ¿ya? Hay un deterioro variable de la postura, la coordinación del movimiento, la visión, la audición, el lenguaje, la inteligencia, pueden estar comprometidas, no necesariamente, pero pueden alterarse, y es muy frecuente los problemas ortopédicos, ¿no? El problema de la cadera, los pies equinos, ¿no?
Bueno, ¿qué signos precoces nos pueden alertar de que ese niño pequeño pueda presentar una parálisis cerebral o ser una parálisis cerebral, ¿no? Los reflejos primitivos persistentes, ¿no? Como yo les decía, el reflejo se va a ir inhibiendo por la actividad cortical, ¿no? Entonces, si la parte cortical está dañada, obviamente los reflejos pueden persistir con el tiempo, ¿no? Atraso en el desarrollo psicomotor, asimetrías de movimientos, o sea, focalizaciones, que se mueve un lado del cuerpo y no el otro, ¿no? Anormalidades en el tono muscular, los reflejos incrementados, posturas anormales persistentes, ¿no? Patrones de movimientos anormales, y bueno, y algunos movimientos especiales que son los que les menciono ahí, que movimiento fidgety o cramp synchronized, ¿no? Bueno, el diagnóstico es básicamente clínico, no es solo una resonancia, tomografía, o sea, como ustedes toman una resonancia, tomografía, podrían encontrar una alteración, pero no les va a decir si el niño tiene o no una parálisis cerebral, o no les va a decir la extensión que pueda tener, o el daño, o el tipo de daño que pueda tener la parálisis cerebral. Puede ser sugestivo, pero no lo puedo confirmar con eso, ¿no? Entonces, el diagnóstico siempre es clínico, ¿ok? Es muy importante determinar el tipo de parálisis cerebral para ver el pronóstico de ese paciente y qué es lo que tenemos que trabajar con ese niñito, ¿no? ¿Okay? Bueno, antes se hacía el diagnóstico, lo típico, 2 años hasta los 5 años, pero ahora ya sabemos que lo importante es sospechar, ¿no? De esta parálisis cerebral del niño más pequeñito, porque tiene mucho más chance de recuperarse o ser una lesión más leve, ¿no? Bueno, los tipos de parálisis cerebral según la clínica tenemos espástico, o sea, súper duro, en el 70-80% de los casos es espástico. Tenemos discinética, que pueden ser coriotatóxicas o distónicas, o sea, movimientos como que como circulares, movimientos asociados a boca, ¿no? O sea, como que están moviendo y de pronto ¡pum! Se quedan duritos así, ¿no? Estáticos, en una posición así media rara, ¿no? Pueden ser atáxicas, que son súpermente raras, ¿no? Hipotónicas, a veces algunos ya no lo están considerando como dentro de la clasificación clínica de la parálisis cerebral, pero le pongo ahí porque todavía algunos lo aceptan, otros no. Y la mixta, que puede ser una combinación de cualquiera de ellas, ¿no? Según el tipo de extensión de la lesión o topográfica, o sea, cómo lo vemos nosotros por afuera, pueden ser monoplegia, diplegia, hemiplegia y cuadriplegia, ¿no? En la monoparesia o monoplegia, un miembro está afectado, es sumamente raro, ¿ya? Es raro verlo, pero hay, ¿ya? En la diplegia, acuérdense que en la parálisis cerebral se habla de diplegia y no de paraplegia o de paraparesia, ¿no? Se habla de diplegia o diparesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque los miembros inferiores están más afectados que los miembros superiores. O sea, los miembros superiores siempre van a tener un grado de afectación, pero menor, mucho menor que en la parte de los miembros inferiores, ¿ya? Por eso se llama de diplegia y no de paraplegia o de paraparesia, ¿no? Cuando ustedes hablan de paraplegia o de paraparesia, significa que solo los miembros inferiores están afectados, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando hablan de parálisis cerebral, no se olviden que hablan de diplegia o diparesia, ¿no? Tenemos las hemiplegias o hemiparesias, que son un solo lado del cuerpo afectado, y la cuadriplegia o tetraparesia, ¿no? Cuando están los 4 miembros afectados, ¿ok? Y según la función, porque es muy importante para nosotros, es Gross Motor Function Classification System, que es la clasificación de la función motora gruesa, ¿no? Y lo clasifican en grado 1, que es camina sin limitación, o sea, es casi igualito que el niño que no tiene problemas, solamente que ustedes le ven un poquito de dificultad, por ahí de repente un poco arrastra el piecito, pero un poquitito nada, ¿no? En el grado 2 ya camina con alguna limitación, o sea, hace todas las cosas solo, independiente, sin límites, o sea, con un poquito de limitación. O sea, por ejemplo, sube las escaleras más lento, camina un poco más lento, ¿no? Pero lo hace. En el Gross Motor 3 ya usa, por ejemplo, una silla de ruedas autopropulsada, o sea, el niño lo usa, o sea, mecánica, ¿no? Se autopropulsa, ¿ya? O usa, por ejemplo, andador, ¿no? O usa muletas para poder movilizarse, ¿no? Pero lo hace solo. En el Gross Motor 4 ya tiene que usar una silla de ruedas motorizada, o sea, ¿no? Con batería, ¿no? O usa un andador, bueno, acá, pues un andador neurológico, ¿ya? Es un andador neurológico donde el niño tiene que soportarlo o tiene que tener un soporte de repente hasta tronco, ¿no? En el Gross Motor 3 puede usar andador, pero lo usa solito. Acá en el 4 ya tiene que usar andador neurológico, ¿ya? Y en el grado 5 ya es completamente dependiente de otra persona. Entonces va del 1 hasta el 5. El 1 es
casi normal, ¿no? En el 2 ya tiene un poquito de limitación, en el 3 hace las cosas solo, ¿no? Pero necesita algún tipo de aparato. En el 4 hace las cosas, pero necesita mucho más ayuda, ¿no? Por ejemplo, si él camina un tramo corto, de repente puede ser con un andador neurológico, ¿no? Y si ya tiene tramos largos, pues usará la silla de ruedas, ¿no? Ruedas motorizadas, ¿ya? Motorizadas. Y en el 5 ya es completamente dependiente. Bueno, obviamente también se clasifican según la función motora de repente de la mano, también tenemos la capacidad para comer y beber, ¿no? La capacidad para la comunicación, que todo es más o menos el misma idea, ¿no? Del 1 hasta el 5, ¿no? Donde el 1 es completa, casi normal, en el 2 con ciertas limitaciones, en el 3 lo hace solo, pero necesita algún tipo de ayuda, en el 4 es un poco ya dependiente de algunas de las personas, ¿no? Pero puede hacer algunas cosas solo, y en el grado 5 ya es completamente dependiente de una persona, ¿no? Bueno, entonces en la rehabilitación, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, no? El tratamiento. Idealmente, inicio lo más precoz posible, ¿no? Porque ya sabemos, bueno, se acuerdan que el haz córtico-espinal o el haz piramidal tiene un 80% contralateral, ¿no? Y un 20% ipsilateral. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una lesión en el lado derecho? Significa que mi lado izquierdo no va a funcionar bien, ¿no? Pero tengo un 20% ipsilateral, ¿no? De fibras, y que de repente por ahí, ¿no? Me va a ayudar a que ese lado pueda moverse. Entonces, por eso que es importante estimular lo más precoz posible, porque al final es mejor tener de repente una mano que no está un poquito torpe, ¿no? A no usarla para nada, ¿no? Entonces, o tener un lado del cuerpo que pueda usarlo, que pueda caminar, que pueda hacer actividades, a no usarla nada. Entonces, por eso que es importante, en base a la plasticidad cerebral, trabajar lo más temprano posible, y por lo tanto es importante que lo detecten, porque si no lo detectan y dicen, no, no lo hace porque está gordito, no lo hace porque es flojo, no lo hace porque no lo estimulan, y van pasando ese diagnóstico, esa sospecha, pues el niño pierde oportunidades para recuperarse, ¿no? Bueno, y las metas van a ser individualizadas, ¿no? Obviamente, y tienen que incluir de todas maneras, sí o sí, a los padres y cuidadores, ¿no? Si no involucramos a los padres y cuidadores, pues obviamente no se consigue mucho, ¿no? Y las bases, obviamente, como les decía, es la plasticidad cerebral. Tenemos que inhibir respuestas anormales, ¿no? Facilitar respuestas automáticas para que el niño pueda moverse sin mucho esfuerzo, ¿ya? Y proporcionar respuestas sensoriales y motrices normales. O sea, tenemos que tratar de que el niño se mueva lo más normal posible para que eso se vaya patronizando, ¿no? Acuérdense que ustedes, ¿no? La mayoría de nosotros hacemos las cosas automáticas. Yo no pienso, por ejemplo, ahorita, dónde tengo que poner mi lengua para pronunciar la L, ni la R, ni la K, ni la J, ¿no? Simplemente, pues ya como se hace costumbre, se automatizó, ¿no? Recién cuando yo les digo, ¿y dónde tiene que poner la lengua para poner la L, para pronunciar la L? Ustedes se van a poner, detrás del diente, arriba, en el paladar, ¿en qué parte? Entonces recién se ponen a pensar, porque eso ya es una respuesta automática, ¿no? Igual para caminar, ustedes no están pensando que tienen que poner el talón, y para eso van a usar el músculo tibial anterior en contracción concéntrica, y después para pisar usan el tibial anterior en contracción excéntrica. No piensan en eso, ¿no? Simplemente lo hacen. Pero el niño que tiene problemas tiene que pensar cómo hacer cada uno de sus movimientos, porque es más difícil automatizarlo, ¿no? Y pierden tiempo. Entonces, mientras caminan, ¿no? Tratan de caminar bien, no pueden hablar, ¿no? Mientras están hablando, no pueden caminar, van a caminar mal, porque no han automatizado del todo sus actividades, ¿no? Por eso que es importante darles la chance para que puedan automatizar esos movimientos y pueden hacer más cosas, ¿no? Bueno, los métodos terapéuticos, obviamente dependiendo qué es lo que el niño necesite, vamos a ver otras posibilidades. Por ejemplo, si el niño está espástico, ¿no? Entonces, y tiene por ahí rangos que se puedan soltar, ¿no? Puedo ponerle toxina botulínica, puedo usar medicamentos, ¿no? Puedo usar baclofeno, diazepam, de repente clonazepam, para ayudar a relajarlo, ¿no? Puedo optar por cirugía si es que ya hay una rigidez articular y ya no puedo trabajar la espasticidad con toxinas ni con medicamentos. Puedo usar la terapia física, terapia ocupacional, lenguaje, terapia visual. Realmente acá tenemos un optómetra y nos está ayudando en la parte de los ejercicios visuales, ¿no?
Podemos optar por ayudas biomecánicas, ¿no? En caso de que el paciente lo necesite, por vendajes terapéuticos o ayudas tecnológicas, que ahorita pues tenemos robots, tenemos programas especiales, tenemos técnicas aumentativas y de la comunicación, o sea, tenemos más herramientas que de repente antes para que el paciente pueda vivir o tener una mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, tenemos algunas ayudas biomecánicas, por ejemplo, acá vemos un andador neurológico, tenemos acá un andador normal, ¿no? Y este es un andador, pues un caminador con ayuda, ¿no? Acá tenemos un bipedestador, ¿no? Para que el paciente pueda ponerse de pie, ¿ya? Tenemos una sillita, neurológica, ¿no? Y acá como no hay a veces, porque esas sillas son muy caras, cuesta más o menos como 600, $800, podemos hacer una sillita moldeada con yeso para mejorar la postura de los niñitos, ¿no? Para que no hagan escoliosis o no luxen caderas, por ejemplo, ¿ya? Tenemos acá sillas de ruedas, ¿no? Las sillas de ruedas normales, ¿no? La silla, bueno, que es una adaptación a una silla de ruedas, y acá tenemos una silla de ruedas neurológica, ¿no? Entonces el paciente puede usar de repente esta silla, autopropulsarse, y acá ya es dependiente, ¿no? O sea, el niño no va a poder usar esa silla para autopropulsarse, ¿no? Necesita de todas maneras ayuda, a no ser que sea motorizada y que el niño por ahí pueda tener algo de control, ¿no? Tenemos otro tipo de ayudas, por ejemplo, los OTP, que se llaman ortesis tobillo-pie, ¿no? Que van a ayudar a mantener el pie, pues, en 90 grados, ¿no? Para poder pisar, ¿no? Acá tenemos ortesis tobillo-pie articulado y acá tenemos unos DAFOS que son como unas botitas, más cortitas y que me dan cierta estabilidad al niñito, ¿no? Al paciente. Tenemos adaptadores, ¿no? Por ejemplo, de mano, acá para que no aduzcan el pulgar, ¿no? O ayudas para alimentarse también tenemos, ¿no? Bueno, y el pronóstico, que ya es lo último, ¿no? Obviamente va a depender de la afectación que tenga el paciente, ¿no? Si un paciente está cuadripléjico en silla de ruedas, ya tiene 5 años, mi meta no va a ser que el paciente camine, pues, ¿no? Ya a esa edad va a ser más difícil. Entonces, mi meta tiene que ser realista a las condiciones que el paciente tiene. Pero si el paciente es paciente chiquito, tiene de repente 1 año, tiene afectado un hemicuerpo, pues mi meta sí, lo más probable es que va a ser que ese paciente en la parte motora gruesa es que logre caminar, ¿no? Entonces va a depender de qué es lo que, cuánta afectación tenga el paciente, la severidad, ¿no? Bueno, y eso sí es importante porque todos los pacientes, o sea, todos los papás siempre preguntan, ¿no? Papás y mamás preguntan, ¿va a caminar mi hijo? ¿No? ¿Mi hijo podrá caminar cuando sea más grande? ¿No? El niño es chiquitito, o sea, de repente tiene 5 o 6 meses, no controla la cabeza, no se mueve, pero preguntan, ¿va a caminar? ¿No? Siempre les van a preguntar eso. Entonces, lo que tienen que acordarse es esto que está en el medio, ¿no? Es sentarse, ¿no? Si logra mantenerse sentado antes de los 2 años, antes de los 24 meses, el pronóstico de marcha es bastante bueno, ese niño va a poder caminar. Con dificultad puede ser, dependiendo de cuánta afectación tenga, pero va a poder lograr caminar, ¿no? Si no logró mantenerse sentado después de los 4 años, el pronóstico de marcha es malo. O sea, lo más probable es que ese niño no logre caminar más adelante, ¿no? Entonces, acuérdense de eso, mantenerse sentado antes de los 2 años es buen pronóstico para que camine. Si no logra mantenerse sentado después de los 4 años, el pronóstico malo para que camine, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que acordarse, ¿no? La cabeza, bueno, los 9 meses, es buen pronóstico si lo logra antes, ¿ya? Pero lo más importante es mantenerse sentado a los 2 años. Ustedes dicen, ya, ese niño tiene pronóstico de caminar, ¿no? La sobrevida, ¿no? Bueno, va a depender de cuántas comorbilidades tenga ese paciente, ¿no? Si ese paciente se aspira constantemente, tiene problemas respiratorios constantes, tiene problemas nutricionales porque no asimila la comida, ¿no? O tiene que usar alimentos especiales. Entonces, obviamente, la sobrevida va a ser mucho menor que el niño que hace todas sus cosas normales, o entre comillas normales, ¿no? Entonces, obviamente va a depender de la severidad y qué otras comorbilidades tenga, ¿no? El paciente. Mientras más postrado, más comorbilidades tenga, peor la sobrevida de ese paciente, ¿ya? La mayoría muere por desnutrición, ¿no? Por malnutrición, infecciones o problemas respiratorios, ¿no? Entonces se aspiran constantemente, hacen un problema respiratorio y por ahí fallecen, ¿no? ¿Ok? Y muchas veces tienen problemas nutricionales porque el paciente no solamente es que se pueda aspirar, sino que por ahí, como demoran en comer, ¿no? Se les cae la comida, entonces
la mamá tiene un pocillo así de comida, le va dando al pacientito, el paciente come un poquito y todo se le cae, ¿no? Todo se le cae y al final, ¿qué es lo que comió? Muy poquito, ¿no? O sea, al final termina malnutrido. Y la mamá dice, no, pero sí comió todo el pocillo. No, pero la mayoría de la comida se le cayó, ¿no? No es que lo pudo comer. No pueden deglutir bien, ¿no? A veces también tenemos problemas para absorber los nutrientes, entonces por eso es que tienen muchos problemas nutricionales, ¿ya? La educación va a depender del nivel intelectual, también depende de las complicaciones o problemas asociados que el paciente tenga y también del colegio y del apoyo que tenga de la familia, ¿no? Entonces, depende de muchos factores para ver la parte educativa. No todos los colegios aceptan a los niños que tienen discapacidad severa, ¿no? Eso no significa que no puedan estudiar, sino que de repente el colegio no tiene las ayudas necesarias para poder incluirlo dentro del colegio, ¿no? ¿Ya? Bueno, les cuento, por ejemplo, que había un chiquito, bueno, un niño, ¿no? Ya, el niño ya está grande ya. Es un niño que tenía una cuadriplegia, ¿no? Era dependiente completamente, completamente de otra persona, ¿no? Eh, y bueno, uno lo veía pues así todo espástico, ¿no? En su silla de ruedas, cuando se reía pues se reía así como medio raro, uno diría pues tiene su retardo mental, ¿no? Por ahí le costaba mucho hablar, ¿no? No se podía expresar bien, pero ese niño su nivel intelectual era bastante bueno, entonces cuando le ponían de repente ayudas para facilitarle la comunicación, el niño respondía y bien, ¿no? Entonces logró dar examen en universidad, ingresó a la universidad, claro, obviamente no puede dar un examen como uno lo haría, ¿no? Llenando, le tienen que ayudar, entonces él ya indicaba la respuesta, ¿no? Y ingresó a la universidad, estudió periodismo, ¿no? Y ahorita ejerce, ¿no? Entonces, claro, no puede hacer todas las cosas solo, necesita bastantes ayudas tecnológicas, pero escribe sus artículos, hace sus entrevistas, ¿no? Y uno podría pensar que ese niño no iba a poder hacer nada, ¿no? Pero por eso digo, va a depender mucho de las ayudas que pueda tener el paciente. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta antes de que puedan dar su post-test, algo que no haya quedado claro. Entonces no se olviden del pronóstico, ¿no? De caminar, porque siempre les van a preguntar, ¿podrá caminar algún día? Entonces ustedes dicen ya. Si el niño ha logrado mantenerse sentado antes de los 2 años, el pronóstico de marcha, o sea, caminar va a ser bueno, y si no lo logró antes de los, si lo log- antes de los 48 meses, entonces obviamente ya no lo va a hacer, ¿no? Bueno, las metas van a ser individuales, ¿no? Y no se olviden que cuando ustedes ven un niño que los niveles funcionales, ¿no? Camina sin limitaciones, el nivel 1, camina con limitaciones, ¿no? Lo hace solo, pero con limitaciones de nivel 2, nivel 3 ya necesita algún tipo de ayuda, ya sea una silla de ruedas mecánica, ¿no? Autopropulsada, ¿no? O andador o muletas, ¿ya? Y en el 4 ya necesita más ayuda, o sea, una tierra motorizada, un andador neurológico, ¿no? Nivel 4 y el 5 es completamente dependiente, ¿no? Acuérdense que la diplejía afecta básicamente las piernas, pero también los miembros superiores están afectados, ¿no? No se habla de una paraplegia o paraparesia en una parálisis cerebral, ¿ya? Los miembros superiores sí están afectados, pero en menor medida que los miembros inferiores, ¿ok? Bueno, lo más común son las espásticas, que es un 70-80%, ¿no? De los tipos de parálisis cerebral según la clínica. Bueno, y lo otro que también tienen que recordar, ¿no? Que la lesión de la parálisis cerebral el daño es permanente y no es progresivo, ¿ya? El daño no va a progresar, el daño ya se dio, ¿ok? Otra cosa que tienen que tomar en cuenta, que no se olviden que todos los niños que tienen atraso en el desarrollo no tienen parálisis cerebral. O sea, atraso en el desarrollo no significa parálisis cerebral. Para tener diagnóstico de parálisis cerebral tiene que tener alteración del tono, de la postura, de los movimientos, tienen que tener atraso del desarrollo y reflejos por ahí alterados, ¿no? Pues, no es solamente un atraso en el desarrollo. Entonces, ¿todos los atrasos son parálisis cerebral? No, ¿ya? El atraso puede ser una variante de lo normal, como les mencionaba, puede ser por pobre o estimulación, puede ser atraso por una enfermedad extraneurológica. El paciente está ciego, está sordo,
tiene una cardiopatía, tiene un problema respiratorio y hace que no pueda hacer su desarrollo como lo haría otra persona que no tiene esos problemas, ¿ya? Eh, Ahí existen situaciones donde hay regresión psicomotriz, no es una parálisis cerebral, es una regresión, o sea, el niño adquiere y después pierde todo lo que había ganado, ¿no? Que es el síndrome de Rett, que se da en las niñas más o menos los 2 añitos, y bueno, puede ser anticipación de otros trastornos del desarrollo, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño autista, ¿no? Que con el tiempo se va quedando en la parte del lenguaje, en la parte de comprensión, en la parte de habilidades sociales, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y no se olviden de corregir la edad en el niño prematuro. Y lo otro también es que si el niño no tiene ninguna alteración en el desarrollo, pero tiene factores de riesgo, se llama riesgo para trastorno del desarrollo. Si tiene desviación hacia la izquierda, tiene trastorno del desarrollo, y si es hacia la derecha, tiene adelanto del desarrollo, ¿ya? ¿Okay? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, duda antes de terminar la clase, porque en unos minutos van a tener que dar su post-test. Sí, doctora, buenos días. Sí, buenos días, dime. El control de niño con parálisis cerebral, ¿cada qué tiempo sería lo ideal hacerlo? Porque como es algo, bueno, de alguna manera crónico, por decirlo así, ¿cada qué 3 meses, 6 meses o cómo se manejaría? Ah, ya. Depende del niño, ¿no? O sea, por ejemplo, si ves un niñito que ya es grande, ¿no? Ya, y pues tú ves que sus metas ya no van a cambiar mucho porque ya está en silla de ruedas, lo puedes controlar cada 6 meses, por ejemplo, o una vez al año para ver si es que necesita algún tipo, por ejemplo, de ortéticos, ¿no? Si el niño, por ejemplo, es muy espástico y necesita estar colocándole toxina botulínica, pues se hace cada 6 meses, más o menos, entonces lo puedes ver cada 6 meses. Si el niño es pequeño, ¿no? Y todavía ves que sus metas todavía dan para más, o sea, ese niño tiene pronóstico de marcha, lo puedes ver cada 3 meses, ¿no? ¿Ya? Entonces, el seguimiento del niño con parálisis cerebral depende de la severidad, depende de qué tan crónico sea, depende de la edad también, ¿no? Entonces, si ves un niño que todavía sus metas, o sea, por ejemplo, ese niño se está sentando, y ves que tiene pronóstico para caminar, lo tienes que hacer cada 3 meses porque obviamente va a ir cambiando y tienes que ir cambiando también las indicaciones, ¿no? Pero si es un niño crónico, entonces sí lo vas a ver cada 6 meses Sí, o una vez al año. Ujú. gracias, doctora. Sí, Doctora, tenía otras dos dudas. dime. Respecto al tema de las deformidades que se presentan por el incremento de tono. Mm, sí, dime. Si en caso se usan ortésicos desde muy pequeños, eh, ¿se puede evitar que las desarrollen o de todas maneras las van a desarrollar? Sí, depende de la espasticidad, ¿no? Si el niño es muy espástico, ¿no? Entonces, así lo use los OTP desde chiquitito, podrían tener cierta deformación más adelante. La mayoría de niñitos que hemos visto nosotros y que hemos ido manejando y hasta grandes, por ejemplo, chiquititos, los hemos controlado bastante bien y que de repente reciben medicamentos, se les ponen toxinas, los papás son muy colaboradores, usualmente no desarrollan mayor deformación, ¿no? Por ahí algo, pero no es que sea una cosa muy grande, ¿no? Esos niños que, por ejemplo, los dejan mucho tiempo, no tienen OTPs, no los colocan, o dicen, no le fastidie, se los sacan, no vienen a los controles para ponerles toxinas, no reciben medicamentos, sí, usualmente van a la deformación y tienen que ir a cirugía, ¿no? Cuando son más grandes. Ya, doctora. Y por último, el tema del CI del niñito, Mm. ¿a qué edad lo deberían medir? Porque yo creo que los papás también, esa debe ser una preocupación, ¿no? Saber si fuera de lo motor, el compromiso cognitivo sería un limitante grande. ¿A qué edad Así deberían es. medirlo? Mira, la medida del coeficiente intelectual se puede hacer desde más o menos 3 años, ¿no? Pero va a depender también de las habilidades que el niño tenga, cuánto sea su nivel de lenguaje y todo eso, y cuánto pueda entender las órdenes, ¿no? Entonces, desde los 3 años se puede hacer el coeficiente intelectual, para establecer más o menos el coeficiente de 5 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque tú puedes hacer los 3 años y te puede salir que está algo alterado o disminuido y puedes todavía estimular y mejorar. Y más o menos a los 5 años ya es como que ya no va a cambiar mucho, ¿no? 5 años como ya está más establecido. Pero lo que mencionas es sumamente importante, yo me olvidé mencionarlo, y gracias por eso, porque yo cuando veo a un niñito que tiene muchos problemas, desde muy chiquitito, o sea,
sea lo que tenga, o sea, puede ser un síndrome de Down, una patología, otro tipo de patología. Yo siempre incido mucho en que tienen que estimular la parte cognitiva del niño, porque al final quizás la parte motora no la pueda cambiar mucho, depende de la plasticidad, pero a veces no se puede porque es muy severo, pero lo que sí se ha visto que puede mejorar es la inteligencia. La inteligencia depende del estímulo que reciba el niño, ¿no? Entonces, casi todos los trabajos de investigación que han visto lo del tema de parálisis cerebral y las intervenciones, lo que hace mucho hincapié es en estimular la inteligencia del niño. Y en eso sí hay cambios, sí pueden haber cambios, ¿no? Y cambios más significativos que a veces en la parte motora, ¿no? ¿Ya? Entonces sí es muy importante desde niñito estimular la parte cognitiva, ¿no? Y eso a veces se olvidan porque están muy abocados en que el niño se siente, que el niño camine, que el niño haga cosas y se olvidan de estimular la inteligencia. Ya saben que la inteligencia se desarrolla los 2 o 3 primeros años, ¿no? Después no es que no se haga, sino que como que ya fuera más lento, es mucho más difícil obtener respuestas en eso. Entonces, si ese niño ya tiene sospecha de parálisis cerebral, no me olvido de estimular la inteligencia, puedo mejorar eso a futuro, ¿no? Y gracias, doctor, por hacerme acordar, de verdad me había olvidado de mencionarles eso, que es un punto muy, muy importante, porque ya se ha visto en los estudios que eso sí puede mejorar significativamente, ¿no? Gracias, doctora. Doctora, Gracias también, disculpe, gracias. Dime, dime. doctora, ¿podría dar un ejemplo de cuando la edad corregida sale negativa? Esa parte no me Ya, ok. quedó clara. Ya, vamos a ver. Antes, nos tenemos unos minutos. A ver. Eh, Quizás sea más fácil entenderlo con la recta, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, por ejemplo, ya en este caso, el niño nace 28 semanas de edad gestacional, ¿ya? ¿Cuánto le faltó para nacer a las 28 semanas hasta llegar a las 40? 28 semanas hasta las 40 semanas, ¿cuántas semanas son? 12, doctora. 12 semanas, ¿no? ¿Cuántas semanas? 12, ¿Cuántos doctora. meses? Sí. Más o menos, ¿cuántos meses serían? 3 meses, ¿no? Tres Sí, sí, meses. doctora, 3 meses. 3 meses ya. Entonces nace 28 semanas. Bueno, acá no hay 28 semanas. Y lo voy a escribir. 28, a ver. Bueno, ya. Un poquito feo, pero ya. 28 semanas. Ya. Nació 28 semanas, ¿no? Entonces, le faltó 3 meses para nacer. Si ese niño ahorita tiene 2 meses de nacido, ¿no? 2 meses, ¿cuánto sería la edad corregida? Tiene ahorita 2 meses, ahorita, hoy día 2 meses, ¿no? Ahí saldría La edad -1, doctora, por menos eso no. uno, ¿no? Claro, entonces como sale -1, no puedes ponerle ahí la respuesta -1, ¿no? Tienes que convertirlos a edad gestacional, ¿ya? Cuando es menos de 40 semanas, menos de recién nacido, tienes que ponerlo como edad gestacional, o sea, como semanas gestacionales, no le puedes poner -1. Pero como no le puedes poner -1, entonces sería 40 menos 1, ¿cuánto sería 40 menos un mes? O sea, 4 semanas, serían 36 semanas gestacionales. Entonces la edad corregida de ese niño ahorita serían 36 semanas gestacionales, ¿ya? ¿Sí? Si ese niño ahorita tiene un mes, ¿no? ¿Cuánto sería la edad corregida? Nació 28 semanas y ahorita tiene un mes, ¿no? Sabes que le faltaron 3 meses para nacer. Entonces, ¿cuál sería la edad corregida en este caso? Sería treinta y menos dos 2, ¿no? semanas, doctora. Claro, sería -2. 32 semanas. -2. Entonces, si tú le quitas -2, así, -1, -2, ¿no? -2 meses, ¿no? O sea, y o sea, al final sería -3 meses, porque ahorita el paciente bueno, 28 semanas son 3 meses, sí, -2 sería de acá, ¿no? -1 y -2 sería 32 semanas gestacionales, y si tiene un mes y le quitas los 3 que le faltó para nacer, sería -1, -2 y -3. Entonces, por esas dos fórmulas te va a salir 32 semanas gestacionales. O lo otro que yo les decía, ¿no? Tiene 28 semanas y tiene 4 semanas de nacido, ¿no? Porque sería un mes, entonces a las 28 semanas le sumas las 4 y tendrían 32 semanas, ¿sí? No sé si está claro eso, o sea, le quitas lo que le falta para nacer. O sea, tienes un mes y le quitas 3, sería 1, 2 y 3. Se llama 32. O sea, cuando te salga negativo, acuérdate que tienes que ponerlo como semanas gestacionales, como si todavía estuviera en la barriga, ¿ya? Sino que, como yo le digo a los papás, es como si ustedes estuvieran viendo cómo se está formando, pero fuera de la barriga, ¿no? Entonces, cuando tienes negativo, tienes que ponerlo como semanas gestacionales,
¿sí? No sé si está claro. Sí, doctora, gracias. Sí, si tienes dudas, cualquier cosa, si no me escribes al WhatsApp y por ahí te puedo dar más ejemplos si es que algo todavía no ha terminado de estar claro, ¿sí? Porque ya tenemos que terminar porque ahorita van a dar el post. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, doctora. Doctora, Doctora, Sí. Todo. Ya, entonces voy a Sí, terminar cualquier cosa si no me escriben y por ahí si tienen alguna duda y me preguntan para poder aclarárselo, ¿ya? No hay problema, ¿ok? Sino que vamos a terminar porque ya tienen que dar el post-test, ¿ok? Gracias, les agradezco a todos por la atención y por el interés que han tenido en toda la clase y por quedarse también hasta el final, ¿ya? Gracias. Cualquier cosa me la hacen saber si es que tienen alguna duda de lo que sea de la clase, ¿ok? Bueno, entonces les agradezco, terminamos la clase para que puedan dar sus pastitas.